Abra su Biblia, por favor, al libro de los Hechos. Hemos estado ahí ya 2 semanas antes. Hablamos primero de Felipe y el eunuco que había venido de Etiopía a Jerusalén a adorar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese domingo? Y como este hombre, la historia de ellos en verdad comenzaba hasta 10,000 años antes, hasta 1000 años antes, perdón. Cuando la reina de Etiopía, la reina de Seba, subió a Jerusalén a ver por ella misma la fama de Salomón. Y como cuando después de que lo escuchó, le dijo a Salomón, le dijo, me habían contado grandes cosas de ti, pero ahora que te oigo y oigo la sabiduría de Dios en ti, veo que no me contaron ni la mitad. Y vimos cómo este hombre vino a los pies de Jesucristo, mientras que él y su carro caminaban de regreso, y luego cómo fue bautizado por Felipe, ahí en el camino que iba de Jerusalén al desierto. Y hablamos la semana pasada acerca de Esteban y Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Y cómo Esteban dio su vida por el Evangelio, y mientras que él lo estaban matando, mientras que estaba siendo apiedrado por su testimonio de Jesucristo, estaba allí aquel joven, Saulo de Tarso, y aprobando, confirmando la muerte de Esteban, y cómo después vino a los pies de Jesucristo. Cuando llegamos al capítulo 10 de Hechos, han pasado como 10 años del día de Pentecostés a los eventos que vamos a leer esta mañana. El Señor Jesús, cuando resucitó entre los muertos, le encargó a sus discípulos que llevaran el Evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia no emprendió todo ese trabajo inmediatamente, se llevó tiempo. Y Dios tuvo que trabajar en los corazones de ellos. Guarden en mente que este era un pueblo, la iglesia era prácticamente 100% judía, guardaban las costumbres judías, guardaban la ley judía, y hay una diferencia entre la ley judía y las costumbres judías. Las costumbres judías fueron impuestas por hombres, la ley fue impuesta por Dios. Y a veces no son la misma cosa y a veces las confundimos. Jesús tuvo problemas con los líderes religiosos de su día por sus costumbres, no por la ley de Dios, sino por las costumbres. Y ustedes recuerdan que le reprendieron a Jesús y a sus discípulos y le dijeron, hey, tus discípulos están comiendo sin lavarse las manos. Y eso no era bíblico, eso lo habían añadido las costumbres religiosas, los líderes religiosos, y habían añadido todas estas costumbres, a tal punto que entre ellos había un debate. Si te podías comer un huevo que una gallina ponía durante el día de reposo. Era un debate entre ellos. Te puedes comer el huevo, porque si la gallina puso el huevo, la gallina trabajó y la gallina no puede trabajar. Y si la gallina trabajó y puso un huevo y tú te comes el huevo, tú te contaminas porque te comiste un huevo que puso la gallina que trabajó cuando no debía de trabajar. ¿Ok? Y había toda esta clase de costumbres que ellos habían impuesto, y Jesús tuvo un choque con ellos porque querían imponer las costumbres de ellos sobre los discípulos de Jesús, y Jesús dijo no. Entonces, cuando la iglesia nació, la iglesia era 100% judía, adoraban en las sinagogas y ofrecían sus sacrificios en el templo, guardaban las costumbres judías. Y entonces no era permitido bajo las costumbres judías, no bajo la ley de Dios, sino bajo las costumbres judías, que un judío no podía comer con un gentil,
porque si no se contaminaba espiritualmente. Y entonces los judíos no se juntaban con los gentiles. ¿Cómo vas a llevar el evangelio por todo el mundo si vas a guardar esa costumbre? Es importante para nosotros como cristianos que distingamos entre lo que son nuestras costumbres y lo que es bíblico. Debemos de guardar lo bíblico aplicable en el Nuevo Testamento y diferenciarlo de las costumbres que los hombres ponen. Porque no importa en qué denominación caigamos, los hombres han impuesto sus costumbres y no necesariamente son malas, pero tenemos que diferenciar. Entonces, ¿cómo la iglesia va a llevar el evangelio a los gentiles si bajo la costumbre judía un judío no se puede juntar con un gentil, no puede comer con él porque se contamina espiritualmente? Y todas estas mentalidades tenían que ser rotas en la iglesia para que pudieran hacer la voluntad de Dios. Y créame que no es fácil romper costumbres religiosas. A veces son de las ataduras más fuertes que existen en los corazones de los hombres y las mujeres que aman a Dios. Cuando llegamos al capítulo 10, encontramos dos escenas. La primera que vamos a ver es de un hombre que está buscando desesperadamente a Dios, pero no lo puede encontrar. Y la otra necesidad que encontramos, que es el mensajero de Dios, que Dios quiere mandar con el mensaje del evangelio a este primer hombre, pero él no quiere ir. ¿Ok? Y encontramos eso aquí en Hechos capítulo 10. Aquí va a haber un cambio dinámico en la historia de la iglesia. Aquí va a haber un cambio que va a sacudir todo el fundamento de la iglesia y que va a seguir siendo un punto de controversia prácticamente hasta el fin del libro de los Hechos. Guarden en mente que en la iglesia del Señor Jesucristo que estaba en Jerusalén habían creído fariseos. Habían creído que Jesús era el Mesías y no queremos usar la palabra convertido porque a los judíos no les gusta que se use la palabra convertido. Me dijo una vez un amigo mío en Jerusalén, me dijo, ¿qué es esto que ustedes dicen que un judío se convirtió a Cristo? ¿Cómo se va a convertir? Un judío sigue siendo judío. Y es verdad, un judío sigue siendo judío, pero viene a creer en Jesús como su Mesías. Y había fariseos que habían creído. Y personas de influencia religiosa que habían creído y estaban desgraciadamente causando problemas en la iglesia porque tenían mucha influencia. Porque si alguien conocía la Biblia, eran los fariseos. El Antiguo Testamento lo conocían. Y para ellos decirles que ya no estaban bajo las demandas de la ley de Moisés, era una blasfemia, era algo, ¿verdad? Estás loco, ¿cómo que no? Si somos judíos y se nos dio la ley por Dios, por medio de Moisés, ¿cómo ahora nos está diciendo que no estamos bajo esas restricciones, bajo esos mandamientos? Y era a veces un problema en la iglesia, aún la iglesia primitiva. Now, una de dos, si somos salvos por gracia, somos salvos 100% por gracia. Si somos salvos por obras, entonces tenemos que hacer las obras. Y yo no estoy diciendo que las obras son malas, las obras son buenas. Pero lo que me refiero es que si una persona pone su fe que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarme de todo mi pecado, entonces no necesito nada más. ¿Cristo es suficiente o no lo es? Si lo que Cristo hizo en la cruz, yo tengo ahora que añadirle algo para ser salvo, lo que hizo en la cruz no fue suficiente. Y entonces este era un choque
que va a estallar en la iglesia, especialmente más adelante, cuando Dios salva a Saulo de Tarso y empieza él a predicar el evangelio de gracia y empieza a haber problemas, conflictos en la iglesia. Nosotros estamos bajo esta ilusión, que creemos que la iglesia de hoy es la única iglesia que jamás ha tenido problemas y divisiones. Hay que despertar. El hombre siempre trata de meter las manos en lo que Dios está haciendo y causa problemas. Dijo Ronald Reagan hace muchos años, el gran presidente de los Estados Unidos, dijo, las palabras más espantosas que tú puedes oír es que alguien llegue a tu puerta y te toque y te diga, hola, yo soy del gobierno, vine a ayudarte. Y de igualmente, yo creo que las palabras más espantosas en el evangelio es, hola, yo soy un cristiano, yo vine a ayudar a Jesús. Lo que él hizo es suficiente. Entonces, aquí encontramos un hombre desesperado buscando a Dios. Vamos a leer de él desde el verso 1 hasta el verso 9. Okay, Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. En 2 meses y un poquito más vamos a estar en Cesarea, donde esto sucedió. Si quiere ir, le echamos en una maleta y nos lo llevamos todavía. ¿Okay? Pero había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Cesarea no era una ciudad judía, mucho menos cristiana. Esta era una ciudad pagana, era una ciudad romana. Este fue un puerto artificial que construyó el rey Herodes el Grande, el que era rey cuando Jesús nació. Y se llamaba Cesarea Marítima, Cesarea por honor a César, al César romano, y marítima porque estaba a la orilla del mar. Había otra Cesarea que encontramos en la Biblia que era Cesarea de Filipos, esta era otra ciudad. Pero este lugar, ahí la autoridad romana, el gobierno romano, ahí tenía su silla. Este era Washington, ¿ok? Ahí en esa región, ahí estaba el poder, ahí estaban los líderes, ahí en ese lugar. Lo construyó Herodes y estaba repleto de templos paganos a los dioses romanos. Y llenas las calles de Cesarea de estatuas, imágenes que honraban al César romano. Esta no era en ningún sentido una ciudad que temía a Dios. Esta era una ciudad pagana. ¿Ok? Ahí estaba en Cesarea este hombre llamado Cornelio. Era centurión de la compañía llamada la Italiana. Era un soldado de autoridad. Un centurión estaba a cargo de 100 soldados romanos y los centuriones eran la espina dorsal, la fuerza del ejército romano. Tenían el mejor ejército del mundo y la fuerza en ese ejército eran los centuriones. Cuando un hombre llegaba a ser un centurión, tenía mucha influencia, tenía, ¿verdad?, mucha importancia en el ejército y la sociedad romana, ¿ok? Este centurión se llamaba Cornelio, ¿ok? Era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. ¿A qué hora entró? A la hora 9, ¿verdad? 3 de la tarde. ¿Sí saben lo que estaba pasando en Jerusalén a las 3 de la tarde? Estaban ofreciendo el sacrificio de la tarde en el templo. Interesante, ¿verdad? Que estas dos cosas coinciden. Se le presenta un ángel de Dios entrando donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor?
Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ok, so vamos a parar ahí. All right, quiero que veamos varias cosas. Y esto es que encontramos a través del Nuevo Testamento. Ángeles. El Nuevo Testamento está lleno, especialmente los evangelios y luego el libro de los Hechos, está lleno de apariencias, visitaciones de ángeles. Hay ángeles aquí esta mañana. No los podemos ver, pero están aquí. Muchas veces, sin que usted se dé cuenta, usted cree que por suerte se salvó de un accidente, de algo, y fue un ángel que intervino. Y usted no lo miró, no estuvo consciente. Hace años nosotros tuvimos un accidente en una van aquí por el 35 y fue muy feo el accidente. Tome de cuenta que alguien agarró nuestra van y la abrió por arriba y la abrió por abajo como un bote de metal. Y todo el cofre de enfrente, el dash, quedó arriba de la silla del pasajero donde venía sentada mi hija Noemí. No podías meter la mano. Y me acuerdo que cuando fuimos a recuperar nuestras pertenencias de la van, porque nos transportaron todos al hospital y luego fuimos después a recuperar nuestras pertenencias de la van donde la tenían en el corral, el hombre que nos llevó a enseñarnos dónde estaba la van miró por la ventana y dijo, ¿quién estaba aquí? Y le dijo Noemí, yo. Dijo, alguien más venía con ustedes en esa van ese día. Y sí, alguien iba ahí con nosotros, porque mi hija salió sin un rasguño. Y ángeles, pero también quiero que vean algo. Qué importante es en el corazón de Dios que la gente conozca a Jesucristo, que escuchen el Evangelio. Y para que ese fin se lleve a cabo, muchas veces Dios envía ángeles a ayudarnos y asistirnos. Ellos no van a predicar, esa responsabilidad nos toca a nosotros, pero ellos nos van a ayudar. Y entonces vemos en el libro de los Hechos y vemos aquí que ángeles se envuelven en lo que Dios está haciendo para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Y entonces esté consciente nomás de eso. No quiero que vaya a andar usted buscando y un ángel, un ángel. No, nomás acepte y crea que hay ángeles que le están protegiendo, que están con usted y que le van a ayudar. ¿Ok? All right. Y no son monitos desnudos, gorditos, con 2 alitas atrás. Esos son mis nietos. ¿Ok? All right. No vaya a creer que así son los ángeles. Estos son seres que tienen un poder extraordinario. Y Dios los usa. Y entonces usa este ángel para preparar a Cornelio, para decirle cómo alguien va a venir a traerle el mensaje, cómo se ha acabado su búsqueda, Dios está a punto de visitarlo. Y también quiero que vea que Dios se manifiesta y Dios usa también visiones. ¿Okay? Estas 2 cosas están presentes en el caso de Cornelio. Un ángel en una visión. Y Dios todavía se mueve a través de visiones. Y hay gente que dice a veces, eso ya pasó, todo eso ya pasó, pastor. No, mientras que estemos aquí en la tierra, Dios se va a seguir moviendo a través de ángeles y a través de sueños, a través de visiones,
a través de estas manifestaciones que encontramos en el Nuevo Testamento hasta el día que se acabe nuestro trabajo aquí en la tierra. Yo no sé qué tantos de ustedes han tenido una visión de Dios. Okay. Los cristianos hoy no tenemos visiones, pero sí tenemos televisiones. Okay. Pero Dios se manifiesta a través de visiones. Okay. Y yo he tenido visiones. He tenido sueños donde Dios me ha enseñado cosas. Entonces quiero que vean eso. Now, vamos a ver a este hombre. Nos dice en español, nos dice que era un hombre piadoso. La palabra en inglés, godly. Okay, godly. He was a godly man. Era un hombre piadoso, Cornelio. También nos dice que temía a Dios. Y nos dice que era un hombre generoso hacia las cosas de Dios. Le gustaba dar ofrendas para el reino de Dios. Y luego nos dice que era un hombre de oración. Este hombre tenía atributos en su vida que hay cristianos que no tienen. All right. Eso cayó como patada en ayunas, ¿verdad? Pero un hombre que oraba constantemente, era un hombre dadivoso, era un hombre que temía a Dios, era un hombre piadoso. Todos estos atributos los tenía y luego aquí está la clave. No era salvo. No era salvo, no era cristiano. Pero tenía todos estos atributos. La Biblia lo alaba por ellos. Era un hombre que estaba buscando a Dios, pero no lo había encontrado. Oraba a Dios, daba para Dios. No solamente él, sino que toda su familia. Algo en todo el sistema religioso romano lo había decepcionado. Y se había dado cuenta que lo que le habían inculcado desde su niñez acerca de la adoración de todos estos dioses falsos romanos lo habían dejado vacío y estaba buscando algo más. Déjeme decirle que muchas veces nosotros, los cristianos, cometemos el error de creer que porque una persona es buena no necesita a Dios o no necesita a Cristo. Y este es un error muy grande que cometemos nosotros. De creer y decir, no, este es un hombre piadoso, este es un hombre honesto, este es un hombre moral, este hombre no adultera, este hombre no miente, su palabra es ley, lo que él dice, él hace. Sí, pero por bueno que sea, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y no importa qué tan buena sea una persona, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie entra al cielo por bueno, porque la Biblia dice que nuestras buenas obras delante de Dios son como un trapo de inmundicia. Y nosotros a veces como cristianos cometemos el error de decir, no, pues esa persona es buena gente, esa persona y no es a todo dar, como dicen en Colombia, es bien chévere. Esa persona yo creo que no necesita a Cristo, lo necesita el drogadicto, lo necesita el alcohólico, lo necesita esta persona y aquella persona. No, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Y entonces este hombre, a pesar de todos los atributos que tenía, no conocía a Jesús. Pero lo estaba buscando. Y qué bonito es cuando una persona busca a Dios. Cuando yo no era cristiano, yo crecí en un hogar religioso, no muy religioso. Mis padres iban a misa en Navidad y decíamos nosotros, el día de la coneja, el domingo de resurrección. Esos 2 días
mis padres iban. Pero cuando mi padre ya estuvo más grande de edad y él estaba enfermo, empezó a asistir más seguido a la iglesia. Pero yo no conocía a Dios. Y yo me acuerdo, y no quiero ofender a nadie, ¿ok? No me acuerdo, esta fue la experiencia mía, pero yo me acuerdo que como niño, mis padres a veces cuando me llevaban a misa, yo me sentaba allí y no le hallaba lógica a lo que ellos hacían. Por favor, no se ofenda a nadie, ¿ok? No lo estoy diciendo por ofender a nadie, pero yo no podía entender cómo un pedazo de madera podía oírme. Y no hacía lógica. Cuando yo empecé a ya crecer más y en la escuela me llenaron la cabeza de tantas ideas de la evolución y que vine del mono y también que estoy feo, pero no tanto, ¿verdad? Y todas estas cosas. No, mi esposa dice que estoy bonito, ¿verdad que sí, Vivi? Okay. Y es la única opinión que importa, ¿ok? Empecé a creer eso, empecé a creer y crecí ateo. Pero me acuerdo que llegué a un punto de mi vida donde mi esposa y yo estábamos teniendo problemas y miré yo alrededor de la gente que nos rodeaba a nosotros y dije, todos vivimos igual. Todos vivimos igual, entre el montón, todos sonreímos y jugueteamos y todo, pero cuando estamos solos, estamos vacíos. Y dije yo, ¿no habrá alguien que viva diferente? Y empecé a buscar y a buscar y a buscar. Y a pesar de que yo negaba a Dios y yo maldecía a Dios y hablaba mal de Dios y hacía burla de Dios, Él vio la necesidad en mi corazón y Dios me atravesó el camino y se reveló a mí y conocí al Jesús que yo negaba que existía. Cornelio está buscando. Está haciendo lo que está de su parte. Si es malo mentir, dejó de mentir. Si es malo defraudar, dejó de defraudar. Empezó a hacer lo que él sabía hacer, pero todavía en él faltaba lo más importante, y eso es que no conocía al Dios que él estaba buscando. Y déjame hacerte una pregunta. Do you know Jesus? ¿O solo conoces religión? ¿O conoces a Jesús como una persona? Porque ser cristiano es conocer a Jesús como una persona. Un Salvador no solo del mundo, sino un Salvador personal. Un amigo personal. Un compañero personal. El mejor amigo que yo tengo en todo el mundo se llama Jesús. Y es lo que Cornelio estaba buscando. Pero ¿cómo llevarle el evangelio a un centurión romano si la iglesia es judía y los judíos no se juntan con los gentiles, mucho menos con un centurión romano? Porque hay este prejuicio entre ellos, hay esta división, esta cima entre ellos, culturalmente. Y entonces Dios se pone a trabajar, como Dios siempre está trabajando. A veces no nos damos cuenta, pero Dios siempre está trabajando. ¿Estás orando por un ser querido? Dios va a trabajar. Él va a trabajar. Alguien va a llegar. Uno de los evangelistas más grandes que tuvo los Estados Unidos se llamaba Dwight L. Moody. No solamente un gran evangelista, sino también un gran, no sé si jamás pastoreó, no conozco la historia de él muy profundamente, pero un gran teólogo que hasta el día de hoy existe el instituto teológico de él en Chicago, Moody Bible Institute. Y Dwight L. Moody, si estoy recordando bien la historia, lo evangelizó un hermano muy temeroso, o sea, temeroso en el sentido que no tenía esa valentía para hablar con la gente.
Y Dios le tuvo que hablar varias veces, que le testificara a este joven, y se entregó a Cristo y llegó a ser uno de los ganadores de almas más grandes que ha visto esta nación y quizás este mundo. Pero nunca tomes en poco lo que Dios te pone en tu corazón a hacer, de hablarle a una persona. Estás orando por alguien, sigue orando. Pero tú sé el mejor testimonio delante de ellos. No, ahí les va algo, ¿ok? No se vayan a enojar conmigo. Pero varias veces aquí en la iglesia ha llegado gente visitante, vamos y los saludamos y los visitamos. Y le digo, qué bueno que vino a visitarnos, ¿cómo se llama? Y todo, ¿verdad? Los conocemos y luego los vemos que andan buscando. Y le decimos, ¿qué? ¿Está bien? Y dice, sí, es que la persona que me invitó no vino. Y qué triste, ¿verdad? Que vino el visitante y no vino el hermano. Y le preguntas, hermano, ¿dónde estabas? ¿Sabes que me fui a la pulga? Pero entonces Dios está trabajando, Dios se está moviendo. Y mira, te voy a decir una cosa. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Dios nos escucha cuando en ese momento solos de desesperación clamamos a Dios y le decimos, ayúdame. Ayúdame. Les quiero recomendar una película que no es necesariamente cristiana, pero está un poquito chistosa y curiosa. ¿Qué tantos han visto It's a Wonderful Life? ¿Han visto esa película It's a Wonderful Life? Se la recomiendo. Es de un hombre que está desesperado y él está en una cantina, está tomando y se pone a orar y le dice a Dios, ayúdame, ayúdame. Y viene un hombre y le da un golpe en la cara y le rompe el labio. Y lo que él no sabe es que Dios está mirando toda situación y le manda un ángel, pero el ángel que le manda no parece muy buen ángel. Y dice Jimmy Stewart, is like, yeah, last time I prayed, this is what I got from my prayer, and yeah, you're about the type of angel that I'd expect to get, yeah, Y le hizo, pero Dios se está moviendo, y el ángel que Dios le manda es el ángel que él necesita. Y entonces, si en ese momento de desesperación que tú ya no sabías qué hacer, a lo mejor estabas contemplando quitarte la vida, y clamaste a Dios, y tú no crees que Él te escuchó, y sí te escuchó. Y Dios quiere que lo conozcas, porque la Biblia dice que Dios es amor. Si quieres conocer el verdadero amor incondicional, está en Dios, está en Jesucristo. Dios empieza a preparar todo. Y vamos a leer, porque si no, no vamos a acabar esta mañana y van a regresar las clases en unos momentos. El verso 9, vamos a levantar la historia otra vez. Al día siguiente, acuérdese, Cornelio mandó estos dos criados y un soldado devoto que fueran a Jope. Él está en Cesarea y los va a mandar a Jope, como 60 millas de distancia entre Jope y Cesarea. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, este es el mediodía. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a los 4 puntos estaba bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez:
Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Mire qué tanto Dios tuvo que insistir con Pedro, 3 veces. 3 veces. Y Dios le dice, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común. Now, es interesante que todavía con algunos judíos dicen, no, eso no quiere decir que Dios está diciendo que puedes comer puerco y puedes comer camarón y puedes comer esas cosas. Esta era una visión solamente para enseñarle un punto a Pedro. Y eso no quiere decir que Dios estaba rompiendo las leyes de dieta, que Dios estaba aprobando esto. Ok, está bueno, yo concedo eso, pero judío o no judío, redimido por Cristo, me gusta el bacon. I'm sorry, me gusta el bacon. Nomás agarro el olor de bacon y siento que tengo un arrebatamiento. Pero las costumbres, qué tan difíciles son de romper. Y 3 veces Dios le habla. Y lo que le está diciendo a Pedro es correcto. Y no solamente que esos animales sea bueno comerlos, sino que comparaban a los gentiles como animales que no eran limpios. ¿Sí me entiende? Y eso era incorrecto. Quiero decirle que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, él fue lleno del Espíritu Santo. Pero como las costumbres transceden y controlan nuestras mentes y nuestros pensamientos y sentimientos, porque a veces que aún entre cristianos nos confundimos, si esa persona es cristiana, ¿por qué se porta así o por qué tiene estas costumbres o cosas así? Porque todos estamos en un proceso de cambio y cuando dejamos que Dios nos cambia. Hay cosas todavía que Dios está quitando de mi vida. Venimos con mentalidades que nuestros padres nos enseñaron. No, un hombre no llora. Un hombre no llora. Y que esto y lo otro. Y la mujer para la cocina. Y todo esto y todo. Y para allá y para acá. Y ¿quién dijo? Había un matrimonio, se habían acabado de casar y era en México, ¿verdad? Allá en Coahuila. Y iban en la burrita subiendo para arriba para la casita de ellos. Y en eso que la burrita se amacha y se para y se sienta. Y está el hombre, órale burrita, ándale, ándale, ándale mi mulita, ándale, ándale, levántese, levántese. Nada que se movía la mula. El hombre va una. El resto se levanta la mula, camina en otro lado, y otra vez se sienta, y otra vez el hombre le dice, van 2. Y la mujer va pensando, pues, ¿qué está hablando este hombre? Y camina más adelante y se sienta otra vez la mula y le dice, ándale, le dice, van 3, se baja, saca la pistola, le da un balazo a la mula. Y empieza la señora, ¡ay! ¡Qué hombre tan bruto! ¡Qué hombre tan cruel! ¡Pobre animal! Y esto, el otro. Y está la mujer diciéndole, le dice el hombre, va una. Y dicen que la mujer nunca le volvió a abrir la boca a ese hombre otra vez. ¿Ok? All right. Pero venimos con todas estas costumbres. Y le digo que impide que Dios nos cambie. Y a veces pueden ser costumbres religiosas. Entonces 3 veces Dios tiene que tratar con él. Y mira, tenemos que entender algo. Dios ama al pecador.
Cristo murió por el pecador. No maltrates al mesero cuando se equivoca con tu orden y luego después trates de darle un tratado. No maldigas al vecino que te ve que sales con tu Biblia todas las mañanas y te subes en tu carro y te vas para la iglesia y luego tú lo maltratas a él. Él venía con esta mentalidad. Los gentiles son como animales impuros. Y cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que una de las naciones que Dios había reprendido y quizás hasta maldecido eran los moabitas. Pero más adelante en la historia Dios salva una moabita llamada Ruth. Y viene a ser bisabuela del gran rey David. No se nos olvide que la ciudad de Jericó estaba maldecida, pero una prostituta llamada Rahab, una ramera llamada Rahab, se convirtió y Dios la salvó y toda su casa. Y está en el linaje de Jesús. Lo que Dios limpia, no lo llamemos nosotros común. Entonces romper estas costumbres a veces son difíciles y a veces la iglesia tenemos nosotros estos prejuicios dentro de nosotros. Ok, para terminar, de todos modos las clases no me hacen caso y no regresen a tiempo, pero para terminar, ¿cuándo comienza esto? Hay algo aquí, quiero que vea un paralelo en esto. Le voy a dar estas citas, las pueden buscar ustedes después. Juan capítulo 1, verso 42. Jesús llama a Pedro y lo llama Simón Bar Jonás, Simón hijo de Jonás. En Juan capítulo 21, cuando Jesús está hablando con Pedro después de que ha resucitado entre los muertos, de los versos 15 al 19, Juan 21, 15 al 19, le está preguntando Jesús a Pedro, lo está interrogando: Pedro, ¿me amas? Y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces. ¿Por qué Jesús le dice a Simón, a Pedro, hijo de Jonás? Porque si lee en el Antiguo Testamento, hay un profeta llamado Jonás, que Dios lo mandó a los gentiles. Y Jonás no quiso ir a los gentiles, bordó una barca para huir de la presencia de Jehová hacia Tarsis. ¿Se acuerdan la historia? El Señor le dijo: Jonás, ve para acá, y él dijo: no, yo me voy para allá, y se fue huyendo de la presencia del Señor. Y ya conocen la historia, ¿verdad? Dios levanta una tormenta, lo echan al mar, a Jonás, se lo traga el gran pez, y luego va y lo vomita en la costa, y camina y va a Nínive a predicarles el evangelio a los gentiles, y todo el pueblo se convierte. Y se acuerdan que Jonás quiere que Dios los destruya. Por lo que los asirios, Nínive era la capital de Asiria, por lo que los asirios les habían dicho a los hijos de Israel, Jonás quería que Dios los destruyera y Dios los quiere salvar. Y Jonás no quiere que los salve, él quiere que los destruya. Y le dice: ve, predica. Le dice: no, porque si voy y les predico y se convierten, tú los vas a perdonar. Y yo no quiero que tú los perdones, yo quiero que tú los mandes al infierno. A toda esa bola de hijos del diablo, mándalos al infierno. Y entonces huye de la presencia del Señor, y el Señor lo tiene que voltear y mandar a Nínive. Y Pedro tiene la misma mentalidad que Jonás, porque los romanos estaban oprimiendo al pueblo de Israel, y Jonás no quiere que Dios salve a los romanos. Y entonces Jesús, yo creo, proféticamente le dice: tu ministerio va a ser como el de Jonás. Jonás llevó el evangelio a los gentiles, tú vas a llevar el evangelio a los gentiles. Y entonces aquí vemos que los dos estaban ¿dónde? En Jope. Jonás bordó la barca para huir de la presencia de Dios en Jope. Pedro, ¿dónde estaba? En Jope. Los dos odiaban los gentiles. Y entonces Dios preparó a Pedro
para que llevara el Evangelio.